capitán Guillermo Spinelli. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. El capitán Guillermo Spinelli ha sido director del Departamento de Estudios Históricos de la Armada Argentina, es docente y hoy nos va a contar todo lo que sabe desde su conocimiento de la historia y de la Armada sobre Puerto Belgrano y todo lo que es la base naval de Puerto Belgrano. ¿No es así, Guillermo? Sí, Beatriz, si me permitís, vamos a arrancar un poquito antes para Sí, ver qué pasó con Puerto Belgrano. por supuesto, que ahí está el tema, contar y conocer la historia. Además es un hito importante en nuestra organización naval. Sí, sí, Puerto Belgrano, sí. Mira, esto comienza con el cambio en la Argentina que hay de visión hacia el mar. Por ejemplo, lo primero que teníamos era la escuadra de Brown, que todos ya la conocemos. Después de eso viene empieza la escuadra de Sarmiento. La escuadra de Sarmiento es la escuadra de Río, es una escuadra defensiva que está resguardando el Río de la Plata, básicamente. Ahora, con la llegada de Roca como ministro de Guerra y Marina, que le toma Alsina, justamente Alsina, aquel que conocemos por el asunto de La la zanja, zanja de Alsina, en que lo que tenía, sería el comienzo de la conquista de la Patagonia. en ese caso sí, del desierto, digamos, todavía la Claro, Patagonia faltaba un poquito, pero el Alsina era una concepción defensiva, a ver, una concepción defensiva no solamente por la visión que ellos tenían, también por las posibilidades que ellos tenían. Era una nación que estaba en ciernes en todo sentido. Entonces, cambiamos la visión de Alsina por la visión de Roca, y la visión de Roca se hace una visión más moderna y de salir a buscar. Ya sale del Río de la Plata y busca los espacios marítimos. Roca veía los espacios marítimos como oportunidad, como expansión de la Argentina y lógicamente la expansión hacia el sur. Entonces, a partir de eso, juntamos ese cambio que hay ahí con un antecedente internacional. En 1890 surge un libro que tuvo muchísima influencia, que es la influencia del poder naval a través de la historia, de Alfred Hayat Maham, muy conocido en los temas navales, y a partir de eso Argentina ya se va encaminando, deja los ríos y se encamina hacia el mar. Entonces, bueno, ahí lo que faltaba era un punto de apoyo, lo que faltaba era una base naval de importancia como para poder resguardar a los buques y hacer todo su ciclo logístico. vos sabés Entonces, que yo estaba leyendo y escuchando estos días sobre todo el funcionamiento y además la construcción de la base de Puerto sí, Belgrano. Y cuando yo veía todo lo que se había planeado, que vos ahora nos vas a contar, porque cómo se fue organizando, ¿no? Porque eso nació como algo organizado. Y yo decía, qué lindo, eso era una visión de Argentina grande. O sea, cuando eso lo hicieron, cuando se hizo esa obra, estaban pensando en una Argentina grande, en una Argentina con un futuro importante. Por eso esa base naval y pensar en una flota de mar y pensar en la Patagonia. ¿No coincidís conmigo? totalmente, Beatriz, pero si me permitís Sí, una sí, cosa, yo le sacaría lo de grande. Ellos pensaban en una Argentina, pensaban, ese es el problema, yo creo que es el problema que tenemos hoy, pero bueno, ellos pensaban en una Argentina, equivocados o no. Uno puede decir, a ver, Sarmiento estuvo equivocado, o Alsina, que era el ministro de Defensa de Sarmiento, estuvo equivocado porque era una concepción defensiva. No, no, era la concepción que ellos tenían, lo que podían hacer, lo que podía asumir el país en este momento. En esta generación ya del 80, la Argentina ya se lanza, lo que podríamos decir, se lanza a buscar su futuro, digamos. Y en este caso es como decís vos, ellos pensaban la cosa, pero aparte vos fijate, es increíble cuando uno sigue los hitos de la construcción de esta base. Porque en realidad la base, después bueno, fue ampliada, después les cuento un poco más de eso, pero más allá de eso, la base se hace en 4 años.
Increíble, 4 años para tener increíble. una base donde no había nada, había médanos y arena, bueno, los médanos de arena. Y es más, tienen que pensar, ahora después les voy a contar el ingeniero, el italiano, Luigi, pero bueno, se los cuento después con un poquito más de orden, pero este hombre pensó hasta cómo dejar fijos los médanos a través de árboles. Ahora, es, 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 es impresionante lo que se ha hecho en la Argentina en esa época. Después, bueno, a nosotros nos jugará la historia, ¿no? Pero bueno, Por eso decía, era pensar una Argentina con un futuro, sí, ¿no? Grande en ese sentido, en el sí, futuro, sí, 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 porque sí, era, ya imponer, digo, en ese momento, implementar semejante obra en un país como Argentina, que no era de los más grandes del mundo, seamos conscientes, estaba recién apareciendo en el mundo, y pensar por semejante eso te obra, digo, semejante estaba buscando construcción. su futuro. Argentina estaba saliendo, estaba buscando su futuro. No sabía, a ver, vamos a poner algunos hitos para que nos ubiquemos cronológicamente. En 1810 tenemos la Revolución de Mayo, 1852 tenemos la Batalla de Caseros. Ahí es donde lo derrocan a Arrosas. Rosas. 1852. Y acá estamos hablando de 1896, 1898, Y tengamos en o cuenta que 1890, como les nombré. Fíjense que no es tanto tiempo, no, pero son además tengamos 40 en años. cuenta, Guillermo, que el país se unificó recién en Sí, 1862. Y ahí seguían peleándose todavía y tuvimos la se guerra del unificó entre Paraguay. comillas, porque Claro. nos unificamos, pero se separa Buenos Aires, No, no, en después el tenemos 62 ya se la una. revolución del parque, hay un montón de hitos que Claro. no son positivos para nosotros, y sin embargo, el país marchaba adelante, pero a toda máquina. Ese era el tema. Vos fíjate que es realmente emocionante cuando uno se mete a ver estas cosas, y realmente lo que se hizo y en tan poco tiempo. Porque, a ver, vos fíjate, yo te nombré en 1890 a Masham, te dije lo del cambio de la visión de Roca, y después de eso, el 30 de noviembre de 1896 hay una ley secreta que surge de ahí del Congreso, la 3450, donde se da se da para adelante con las obras de lo que se llamó el puerto militar inicialmente. Ahora, con ese tema había dando vuelta gente desde antes, no es que se surgió de la nada, ya había gente que estaba buscando el lugar, y había una pelea muy grande en este sentido, entre que los que querían mantener o aprovechar las obras que se habían hecho en el Río de la Plata, el Arsenal de Zárate, lo que es hoy el Museo del Tigre, el Arsenal de Zárate, y todas las obras que se hicieron para lo que podemos llamar básicamente la Marina de Sarmiento, o llevarla hacia el mar. Y acá es algo muy interesante porque hay un certamen que lo organiza el Centro Naval, lo que fue una especie de el motor el motor intelectual de la Armada en ese momento, que se funda en 1894. Fíjense las fechas, son muy cercanas unas a otras, pero la gente trabajaba incansablemente. Ahí se funda el centro y hay un certamen. ¿Y el certamen qué es? Es a ver dónde se coloca el puerto militar. Y este certamen lo gana un hombre que se llamó Dufour. Este hombre Dufour es el que quiere y el que quiere llevar a toda costa a la zona de Bahía Blanca, para que se ubique el oyente, a la zona de Bahía Blanca, el puerto militar. Lo gana y después, bueno, le llega al presidente. En esa época todo se conocía y se discutía por la prensa. En ese momento, hoy, lógicamente, lo hacemos a través de las redes, pero en esa época todo a través de la prensa. Entonces, el presidente también conoce el certamen y una vez que conoce el certamen y el ministro de Defensa le da el ok, ya se largan como para hacer la ley esta que les acabo de comentar, la 3450, del 30
de agosto de 1896 para la realización del puerto. Ahora, ¿cómo se iba a hacer esto? Porque era una tarea enorme. Era Se un flor gestiona de con el gobierno trabajito. italiano un ingeniero, un entendido en estas cosas, en estas lides, digamos. Y el gobierno italiano lo nombra o lo marca así a un ingeniero llamado Luis Luigi. Luigi era un hombre conocido en Italia, tenía obras en Livorno, tenía obras en Italia y en el norte de África, había hecho obras, no de este estilo, pero similares, digamos. Entonces, en 1896, fíjense, vamos con la fecha, ¿no? En 1896 se lo contrata. Ahora, una vez contratado Luigi viene para acá, se va a la zona, la recorre, la imagina, la proyecta, y todo eso después se va a condensar en un proyecto. ¿Qué era el proyecto este? Básicamente era un dique de carena. El dique de carena es aquel que nos permite sacar al buque del agua y hacerle lo que se llaman los trabajos de obra viva, o los trabajos de obra viva es lo que está bajo el agua del buque, pero eso necesita un mantenimiento, porque se le van pegando crustáceos, se le van pegando algas, y todo eso reduce la velocidad del buque. Entonces, para conservar las máquinas y conservar el buque en buenas condiciones, hay que hacer ese se llama carenado. Entonces, está el dique de carena, la dársena en sí, que era donde la flota se iba a amarrar, talleres y después, bueno, malecones de defensas, escolleras para que proteger a los buques de los embates del mar, una batería de defensa de costa que después termina en un lugar donde hoy está la infantería marina, que se llama Baterías, que es cerquita de la base, y un ferrocarril, que era el ferrocarril del sur, que iba desde Bahía Blanca hasta la misma base, que es allí en Punta Alta, son unos 20 y algo, 30 kilómetros, que es parte del ferrocarril del sur. Ahora, eso se hacía en 3.000 hectáreas, 3.000 hectáreas de la zona, que son cedidas, donadas o expropiadas. Fíjense todo el trabajo. Solamente hoy en día pensar en expropiar o en cambiar de nombre a algo, ya creo que nos llena de problemas. Y en esa época se hacían las cosas. Es impresionante, pero bueno, vamos a seguir hablando un poco de ese tema. Y las obras son adjudicadas a una firma anglo-inglesa, las obras en sí, que era la Dirks y Yates. Esa firma se hace cargo de los trabajos para la realización total de esta obra. Ahora, no lo quiero abrumar con el tema de las fechas, pero se las voy nombrando solamente para que ustedes vean el poco tiempo que pasa entre una y otra. Eso es importante, Guillermo, eso es importante para ver cómo en poco tiempo se podía hacer un montón de cosas y se hacían cuando uno tiene ganas de hacerlo. Pero sí. Ahora te interrumpo, escuchamos una canción y después nos continúas contando la historia de la base Belgrano. Adelante. Bueno, escuchamos un himno en agradecimiento a Punta Alta. Sí, es el himno de Punta Alta ese. Claro, sí. Bueno, seguimos. Bueno, Punta Alta es la ciudad que está justito, en realidad surge con la base. Cuando comienzan los trabajos de la base, surge Punta Alta como una necesidad también de tener un lugar donde la gente que trabajaba en la base y algunos de la zona tuviesen su lugar. Entonces ahí va surgiendo la ciudad de Punta Alta. Sí, igual uno pasa lo que es la zona común de la base, cruza unas vías, que es las ex vías esta del ferrocarril estratégico, y llega y ya está en la ciudad de Punta Alta. Por eso era prácticamente una sola unidad. Por eso este himno está cantado desde la base de Puerto Belgrano en agradecimiento a Punta Alta, por ser, bueno, la ciudad que acompaña a la base. Sí, tengo recuerdos de Punta Alta, he vivido ahí, así que es una linda ciudad. Bueno, les sigo contando entonces este tema, así aprovechamos el tiempo. Sí.
les decía que entonces la ley fue promulgada en 1896, en 1898 se inicia con la colocación del primer pilote de lo que sería el puerto. 2 años después, esos 2 años hay que tener en cuenta que tuvo que venir desde Italia al Luigi, recorrer la zona, empezar a traer los materiales, todos 2 años, fíjense qué rápido. Y el 2 de enero de 1902 se inaugura el dique de Canea con la entrada del crucero acorazado San Martín, donde le hacen lo que les comentaba antes, el carenado, y entonces, esas cosas antes, por ejemplo, se hacían en el exterior. El buque tenía que salir del país y se hacía en el exterior por todo lo que llevaba en el tema de problemas logísticos y aparte de dinero, porque eso nos salía muchísimo más caro, pero eso nos salía después hacerlo o hacerlo acá. Lógico, de la limpieza y el mantenimiento, siempre hacerlo Claro, afuera es mucho más caro. Todo el ciclo después queda hecho acá en la Argentina. Y el 8 de marzo se inaugura el puerto militar, ya con autoridades, viene el presidente, que en esa época ya era Julio Argentino Roca, y el ministro de Marina, que era un conocido nuestro de la Armada, Onofre Belvedere. Ya ahí es lo que comienza la vida del puerto. Es un tema interesante lo que les gustaría contarme del tema de la toponimia, porque muchos hablan del tema de Puerto Belgrano como por el héroe Belgrano, en realidad sí, pero en segunda parte. ¿Por qué? Porque inicialmente es el nombre del bergantín, el general Belgrano, que realiza una campaña hidrográfica entre fines de 1824 y 1825 al mando de Francisco Seguí. Entonces, y ellos descubren ahí un fondeadero bueno para tenerse con el buque, y le van poniendo el nombre del mismo buque. Primero se llamó Pozos del Belgrano, Fondeadero del Belgrano, Sonda del Belgrano, después pasó a llamarse Puerto del Belgrano y finalmente quedó como Puerto Belgrano. Eso después fue cambiando, pero ese es el tema de la toponimia. Sí hace mención al héroe a través del buque, digamos, porque era el que era el Belgrano. Pero bueno, eso era el tema. Y hoy en día, bueno, les cuento que tenemos ahí en Puerto Belgrano, es el corazón de la Armada, todo lo que es operativo está en Puerto Belgrano. La flota de mar está en Puerto Belgrano, y se divide la base en 2 zonas. Hay una zona que es reservada, que hay que entrar, tiene lo que sería una custodia militar, y hay una zona común, que la zona común hace la custodia de una policía de establecimientos navales. Ahora, en esos 2 lugares tenemos el puerto militar de por sí, lo que es el comando de alistamiento y adiestramiento, el comando de la flota de mar, el comando de las divisiones de corbetas, de destructores, está todo en ese lugar. Y los mismos buques, y después tenemos todo lo que es la parte de logística, llamémosla de esa manera, que son los arsenales. Ahí tenemos los arsenales, desde el dique ya hay 2 diques, después Luigi hace un primer dique, pero después está el dique número 2, con una capacidad de 220 metros de eslora y 23 de manga, que serían 220, es lo máximo que puede soportar el dique, que son 220 metros de largo y 23 de ancho. Esos son los buques que soporta. Y después, bueno, están todos los talleres, los talleres de máquinas, los talleres de mantenimiento de chapa naval, el mantenimiento de misiles, ahora en la época mucho más moderna, ¿no? Talleres de misiles, talleres de control tiro, talleres de artillería. Es una serie muy, muy grande de talleres que es lo que son los que soportan el trabajo de la flota. Yo digamos por un lado lo que es la parte logística, más allá de también están los polvorines, después, y tenemos toda la parte de escuelas, también una gran parte de escuelas. La escuela naval no está en Río Santiago, pero lo que es la escuela de suboficiales, la escuela, lo que nosotros llamamos la STT, la escuela de técnicas y tácticas,
todo lo que es que dentro de la escuela tiene sus diferentes departamentos. Está el departamento de armas, el departamento de máquinas, el departamento de operaciones, todos esos departamentos, lo que es, están los simuladores. Ahí adentro tenemos simuladores de tiro, simuladores de operaciones de buque. Si uno entra al simulador, por ejemplo, a algún simulador de operaciones, y uno maneja, es como si estuviera dentro del cuarto de operaciones del buque, y uno va haciendo las diferentes formaciones y las diferentes maniobras que haría con el buque normalmente, pero a través de una computadora, digamos. Entonces, tiene todo eso, tiene la escuela de oficiales, y bueno, después la parte de alojamiento. Hay la parte de alojamiento que está la casa de jefes y oficiales, que es para oficiales solteros, y hay un hotel, que ya es, ahí vamos los casados, los que estábamos casados, y después hay casas que van a una especie de sorteo por antigüedad, digamos. El hombre más antiguo va y dice: yo quiero esta casa, entonces se le da una casa que es, algunas son bastante antiguas, pero bueno, se las mantiene como se puede. Después ahí tenemos la iglesia Estela Maris, el Hospital Naval de Puerto Belgrano, que es muy importante, es el segundo después del alcalde de Buenos Aires, el Pedro Mayo, y Luigi pensó, fíjense ustedes, esa cosa, Luigi pensó hasta un cementerio. Ahora, Él hace lo que llamó el cementerio de Colina Doble. Una pregunta, bueno, no es una pregunta, es simplemente para ratificar un concepto, para que, digo, hay cosas que a mí me gusta que queden reforzadas en el Reforcemos, concepto. Beatriz. Todo eso que vos describiste, que hay en este momento funcionando en la base de Puerto Belgrano, sí, prácticamente nació con la base. O sea, estaba no, programado. Después. Claro, lo más moderno, lo tecnológico. Claro. Pero digo, la idea de tener todo eso ahí, o sea, nace con la base. O sea, desde origen. Sí, a eso es lo importante. Cuando se piensa la base, se piensa, como te digo, todo completo. Uno piensa la base, el ciclo logístico, todo eso. Lo que pasa es que, bueno, algunas cosas fueron viniendo después. Está bien, porque después, la escuela de técnicas y tácticas se hace después, los simuladores, lógicamente, se hacen después, pero porque cada etapa de la flota, es decir, etapa cronológica, llamémosle, tecnológica de la flota, necesita cosas diferentes. Hoy necesitamos el taller de misiles. Antes, por supuesto, no lo teníamos. Claro, no, eso es lógico, tiene que ver con la modernización y con el avance tecnológico. Pero digo, lo que es importante destacar es cómo se puede hacer algo bien hecho, armándolo desde el principio, ¿no? Y programándolo y poniéndose a trabajar en eso. Digo, que sería un buen ejemplo para todo el país. Sería fantástico. Ahora vos fíjate que todavía, a ver, es como te digo, con sus cambios y sus mejoras, pero al fin y al cabo los diques, el dique es el dique que hizo Luigi, la dársena es la dársena que hizo Luigi, y después sí, se le fueron agregando cosas que necesitó la Armada por el mismo desarrollo tecnológico, pero aún así la misma base fue capaz de soportar ese desarrollo sin tener que hacer otra cosa. Es decir, se hacía directamente lo que se necesitaba, pero la base lo podía soportar. Pero eso estuvo planeada con visión de futuro, o sea, no es como que agrandás la General Paz y ya no te da más y te quedó chica. Ahí, y tenés que hacer otra base después, claro. Ahí no, o sea, se pensó en una forma programada y organizada. Ahora, una pregunta que me quedó en el aire desde al principio cuando vos contabas el concurso que había hecho el Centro Naval. Cuando ese concurso surge, no era con el objetivo de construirlo, era un simple proyecto de un concurso para que se proyectara, porque me dijiste que el presidente después se entera. Claro, lo que ellos decían es, nosotros tenemos que hacer un puerto militar. Ahora, ¿dónde hacemos el puerto? El problema era dónde lo colocaban. ¿Dónde ponemos el puerto militar? Entonces, había una parte donde decían, no, hay que ponerlo acá en Buenos Aires. ¿Por qué también decían acá en Buenos Aires? No era descabellado. Buenos Aires era el centro y sigue siendo el centro de la Argentina. Entonces, toda la parte tecnológica, toda la parte de mano de obra necesaria estaba en Buenos Aires. Y estábamos hablando de Bahía Blanca, que era un poblado en el desierto todavía. Claro. Ahora se hace es una ciudad grande, pero en esa época era una cosa muy, muy chiquita.
Entonces, de llevarse todo para allá, había que transportar todo, entonces era un tema importante de decidir. Ahora, vos fíjate cómo lo deciden. No es un hombre que dijo, vamos para allá. No, hay un certamen de gente que piensa, de gente que debate ideas en el boletín del Centro Naval, y de ahí, de las mejores ideas, de las mejores exposiciones, de lo mejor surge esto. Por eso digo que surgió un certamen, surgió para presentar una idea, no con la idea de que o sea, no nace desde el gobierno para construirlo, nace del Centro en realidad Naval se empujado dentro de la misma Armada, y la misma Armada estaba su parte que quería ir a Buenos Aires y su parte que quería ir a Puerto Belgrano, que era después. Entre los que querían ir a Puerto Belgrano estaba Dufour, estaba Domé García, gente que todavía no suena por los nombres. Ahora, el certamen lo gana el trabajo de Dufour. Por eso es que después termina yendo hacia Puerto Belgrano la base naval. Bueno, Guillermo, te agradezco toda esta información. Realmente creo que es un ejemplo, ¿no? Un modelo, no importa que sea para una base naval, para lo que sea en el país, tendríamos que trabajar de esa manera. La verdad que sí. Sí, es un ejemplo de lo que hay que hacer, digamos, no digamos el para qué, pero sí claro. el cómo hay que hacerlo. Exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo toda esta información y el habernos dedicado un rato de tu tiempo. Un placer, Beatriz. Seguiremos, como siempre, atento para vos. Como siempre, agradecida. Gracias. Chao, Beatriz. Hasta luego. Saludos.